Hoy vamos a hablar un poco sobre autoinmunidad en los tiempos de la inmunoterapia en cáncer. Con certeza todos hemos tenido la oportunidad de acompañar a un paciente en su travesía con la enfermedad con cáncer, probablemente como médicos o probablemente como familiares. Y hoy precisamente hablaremos del futuro, hablaremos de un futuro que está muy presente y que probablemente llegó acá para quedarse. Les propongo hoy tres objetivos. El primer objetivo es dar una aproximación general a la terapia con inhibidores de punto de control y sus eventos adversos. El segundo objetivo es ilustrar con un caso los eventos adversos reumatológicos en estas terapias. Y el tercero es identificar las oportunidades de aprendizaje e investigación en reumatología en torno a las terapias. Listo. Entonces hablemos un poco de inmunoterapia en el tratamiento del cáncer. Lo primero que tenemos que tener presente es que la inmunovigilancia es imperativa en evitar y controlar las neoplasias, por lo que la inmunoterapia busca estimular las defensas naturales para eliminar las células malignas que encontramos en los tumores. Esta imagen nos representa las diferentes estrategias con las que contamos desde el punto de vista de inmunoterapia, y hoy nos vamos a centrar sobre todo en los inhibidores de punto de control inmunológico. La inmunoterapia entonces tiene un poco de historia, quizás para todos es familiar. Esto lo ejemplifico con el cáncer de pulmón. Es familiar que desde el 70 venimos trabajando en los pacientes con cáncer. Les podemos ofrecer cirugía, les podemos ofrecer radiación, quimioterapia, terapias combinadas, pero más o menos desde el principios del siglo XXI empezó a aparecer la inmunoterapia como opción. De hecho, esta línea de tiempo nos ilustra todo el tiempo que ha pasado desde que se ha venido desarrollando la tecnología entendida como inmunoterapia, y como vemos empieza desde el año 1000 antes de Cristo, pero vamos a ir corto y vamos a ir breve para poder aprovechar un poco el tema. De hecho, esta historia es el inicio de un Nobel. Por un lado, en la década de los 90 se generó la primera descripción de los puntos de control inmunológico o checkpoints, como los encontraremos en la literatura anglosajona, y su potencial antineoplásico. Para la década del 2000, en la primera década, se generó el desarrollo de las primeras moléculas terapéuticas, y para la segunda década del 2000 hay la primera aprobación e implementación como tratamiento del cáncer. De hecho, esto llevó a un Nobel de Medicina en 2018 que se le entregó al doctor Allison y al doctor Honjo por el desarrollo y el descubrimiento de estas posibilidades como terapias antineoplásicas. Entonces vamos a hablar un poquito ya de inhibidores de puntos de control inmunológico y los que tenemos disponibles en la actualidad. Son diferentes mecanismos y tenemos tres mecanismos grandes disponibles como tratamiento. Por un lado, los inhibidores de CTLA4, por otro lado, los inhibidores de PD1 y por otro lado, los inhibidores de PD en ligando 1. Los que están con asterisco y en negrilla son los que tenemos disponibles en Colombia. Y entonces uno se preguntaría, son medicamentos novedosos, entonces probablemente no están tan presentes en todos los cánceres, pero cuando vamos a ver, hay múltiples estudios que nos muestran que estos medicamentos pueden ser utilizados en un montón de cánceres, entre esos cánceres tan comunes como el cáncer de seno, cáncer de estómago, cánceres colorectales o cáncer de pulmón, que es una de las razones por las que estamos hoy. Sin embargo, toda intervención tiene su riesgo, y es de lo que vamos a hablar hoy con un caso ilustrativo. Lo primero es que tenemos un paciente masculino de 52 años, natural y procedente de Soacha, del área rural de Soacha, que se dedicaba a ser agricultor. Y lo vemos por primera vez en el grupo de reumatología de nuestra institución en agosto de 2022, porque el oncólogo lo manda porque viene notando que nota cambio en el color de sus manos. La enfermedad actual nos presentaba lo siguiente. Para abril de 2022, el paciente es diagnosticado con un cáncer de pulmón con compromiso metastásico al sistema nervioso central y compromiso óseo. Se inicia radioterapia y se inicia pembrolizumab como quimioterapia. En mayo de 2022, el paciente, durante su seguimiento con oncología, presenta dos situaciones. La primera es que presenta una insuficiencia adrenal confirmada por cortisol y confirmada por endocrinología, para la que se encontraba con suplencia del glucocorticoide sistémico a baja dosis. Y lo segundo es que el paciente empieza a notar que sus manos empiezan a cambiar de color, sobre todo con la exposición al frío. Notaba que el cambio de coloración era sobre todo a nivel distal, con cambios en fase púrpura y fase roja. Y adicional a eso, el oncólogo empieza a notar que el paciente empieza a presentar aumento en la turgencia de la piel de sus dedos, muy sugestivo de esclerodactilia. Previo a que lo valoramos por reumatología, en julio de 2022 el paciente presenta una complicación adicional dada por un tromboembolismo, por una trombosis venosa profunda de miembros inferiores, por lo que se encontraba anticoagulado, y en agosto de 2022 lo valoramos por primera vez en reumatología en nuestra institución. Desde el punto de vista de antecedentes patológicos, tenía el antecedente de la neoplasia que les comentaba y las complicaciones ya conocidas, tenía antecedentes farmacológicos que se estaban dando para sus complicaciones y para su manejo, digamos que neoplásico, y como antecedente adicional,
presentaba un antecedente tóxico de exposición a pesticidas e insecticidas. De resto, no tenía ningún otro antecedente de mayor relevancia. A la revisión por sistema nos comentaba que venía perdiendo pelo, en el contexto pues, de su quimioterapia sin ningún otro estigma de autoinmunidad relevante. Y al examen físico encontrábamos varias cosas. Lo primero es que los signos vitales estaban absolutamente normales. Lo segundo, el fenómeno de Raynaud que nos había referido durante la consulta, sin embargo nosotros no lo objetivamos en el momento de la consulta. Lo tercero es que notábamos esclerobacteria que alcanzaba las interfalángicas proximales y era llamativo que no presentaba estertores, no presentaba telangiectasias, no presentaba pitting, ni presentaba úlceras digitales, ni ningún otro síntoma asociado. Traía paraclínicos en los que encontramos un hemograma sin mayor alteración, unos asodados y unas bilirrubinas también normales, y unos sanas con un patrón homogéneo en un título de 1 en 2560, con una TSSL70 que estaba marcadamente elevado. Nos aportaba también un atacar de tórax de julio de 2022, un mes previo. No teníamos la atacar inicial, pero nos mostraba esta atacar en la que les quiero mostrar lo siguiente. Lo primero es que tenía múltiples nódulos a nivel subpleural en ambos campos, en la imagen axial apical. Lo segundo es que en la imagen axial basal lo primero que notamos es la consolidación grande y engrosamiento pleural con engrosamiento de los septos interlobulillares asociado a algunas zonas de vidrio esmerilado, y en la base izquierda también notábamos el vidrio esmerilado y algunas zonas de bronquiectasias y bronquiolectasias. En las imágenes coronales, tanto la anterior como la posterior, pues notábamos hallazgos muy similares. Es de recalcar que el compromiso era sobre todo basal, y en las imágenes sagital derecha e izquierda notábamos que el compromiso era abiertamente posterior y respetaba en su mayoría digamos que los hemicampos anteriores de ambos pulmones. Consideramos entonces que el paciente cursaba con un diagnóstico de esclerosis sistémica limitada, teniendo en cuenta pues, los hallazgos que tenemos en la diapositiva y el antecedente de SEA pulmonar y sus complicaciones. Consideramos en ese momento, teniendo en cuenta que la neoplasia tenía una neoplasia que ya estaba en tratamiento, dar prioridad al manejo de la neoplasia con quimioterapia. La terapia inmunomodular en ese momento consideramos que estaba contraindicada teniendo en cuenta la neoplasia activa, y se consideró dejar un control por reumatología, teniendo en cuenta que el paciente presentaba algunos signos sugestivos de fenómeno de Raynaud, pero que no lo objetivamos, y adicional a eso presentaba la insuficiencia adrenal y tenía una tensión arterial limítrofe durante la valoración, consideramos diferir el inicio de clases antagonistas. Vamos a hablar entonces un poquito sobre los medicamentos que venía recibiendo el paciente. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que conocer es el eje del PD1-PDL1. En ese sentido, el receptor PD1 es un receptor que se encuentra en los linfocitos T, como vemos en esta parte de la diapositiva, que interactúa con el ligando 1 y el ligando 2 de este receptor que se encuentra en las células presentadoras de antígenos. La tarea de este receptor es una regulación negativa de la activación del linfocito T. De alguna manera lo que hace es poner un freno a la activación del linfocito T, haciendo un feedback negativo. Las neoplasias tienen dos características importantes, por lo que el constructo detrás del desarrollo de la terapia nacía precisamente de que las neoplasias podían inducir la expresión de PD1 en los linfocitos T, de tal manera que aumentaba la cantidad de receptores disponibles para detener la activación, o podían también las neoplasias expresar en sí mismo, en su membrana, PDL1, de tal manera que se estimule el PD1 y se genere una regulación negativa de los linfocitos T. El pembrolizumab es un agente monoclonal humanizado dirigido al PD1. Y con lo que ya tenemos presente cómo funciona el eje, lo que hace el pembrolizumab es bloquear precisamente el receptor de PD1 en linfocitos T, de tal manera que se retira ese freno y los linfocitos T, sobre todo los linfocitos T citotóxicos, tienen la posibilidad de generar unas respuestas en la que se genera una mayor eliminación de las células cancerígenas. Sin embargo, las inmunoterapias o los inhibidores de punto de control inmunológico pueden presentar múltiples eventos adversos, como quizás ha sido de conocimiento de muchos de ustedes. Cualquier sistema, básicamente virtualmente, cualquier sistema puede verse afectado. Por ejemplo, en nuestro paciente veíamos que ya había tenido afectación endocrina dada por insuficiencia adrenal. Se conoce también que hay algunas diferencias en las temporalidades de la presentación. Esta es una gráfica que precisamente nos ilustra las toxicidades de PD1. Aquí están los grados de toxicidad en severidad y aquí en el eje de la X, la duración desde el inicio del tratamiento, y vemos que hay algunas situaciones o algunos eventos adversos que aparecen tan temprano como en las primeras 2 a 3 semanas, que son sobre todo el compromiso en piel. Y aquí les ilustro el orden de frecuencia, sobre todo compromiso en piel, colitis, endocrinopatía, compromiso hepático, neumonitis y nefritis. Pero entonces una de las grandes preguntas era, ¿la esclerosis sistémica de este paciente podía ser una complicación de la inmunoterapia?
Cuando se revisa la literatura, hay descrito que los eventos reumatológicos de nuevo son frecuentes, particularmente la artritis inflamatoria. Y precisamente, desde el punto de vista de la escleroderma, son muy pocos los reportes de esclerosis sistémica de nuevo asociada a la terapia asociada a PD1. Retomando el caso, ya tenemos entonces que entre septiembre y diciembre el paciente venía evolucionando bien, venía tolerando bastante bien su quimioterapia, no había presentado ningún signo de toxicidad y las tomografías de finales de 2022 mostraban que la neoplasia estaba estable y el engrosamiento de septos interlobulillares que podían sugerir algún tipo de compromiso intersticial se encontraba estable. Sin embargo, para enero de 2023 el paciente empieza a presentar elevación en su creatinina. Esta gráfica nos ilustra cómo empezó su creatinina basal alrededor de 0,5 con una elevación progresiva que alcanzó 2,1 alrededor de marzo, considerándose que probablemente estaba presentando toxicidad medicamentosa, por lo que se decidió por parte de oncología y nefrología suspender el pembrolizumab. Se decidió entonces la valoración por nefrología, quien considera que es prudente que el paciente sea valorado en urgencias para una toma de una biopsia prioritaria de riñón. El diagnóstico inicial era una enfermedad renal crónica con deterioro acelerado y había dos dudas importantes, teniendo en cuenta que teníamos un paciente con esclerosis sistémica, digamos que venía en tratamiento con estos medicamentos. La pregunta era, ¿el paciente cursaba con crisis renal asociada a esclerosis sistémica? Esa era una de las primeras dudas que teníamos que era urgente de descartar. Y la otra posibilidad era si era solamente toxicidad asociada al pembrolizumab. Cuando fue valorado en urgencia, los signos vitales de ingreso mostraron unas tensiones arteriales que estaban más bien normales, sin ninguna otra alteración en los signos vitales. Teníamos aquí, desde el punto de vista de las fotografías autorizadas por el paciente, en la cavidad oral una cavidad oral que mostraba hiperpigmentación en los carrillos con microstomía y notamos aquí edema perilabial. Adicional a eso, teníamos unas manos que estaban bastante esclerosadas, ya vamos a verlas con un poco de mayor zoom, y la esclerosis cutánea venía ascendiendo hasta los dedos. Vemos aquí en la figura que inicialmente teníamos un compromiso a nivel de los interfalénicas proximales, pero en el transcurso de un par de meses el paciente progresa desde el punto de vista de su esclerosis cutánea y alcanza ya la región de los codos. Adicional a eso, los miembros inferiores también se vieron afectados con una esclerosis que estaba alcanzando las rodillas. Aquí vemos en las manos unas palmas que están abiertamente hiperpigmentadas con múltiples lesiones hiperqueratósicas. Vemos aquí además úlceras digitales en fase costrosa. Vemos aquí engrosamiento de las cutículas y unos dedos que estaban marcadamente dematizados con limitación funcional. Los paraclínicos que teníamos al ingreso mostraron una hemoglobina que estaba disminuida, con unos volúmenes que estaban abiertamente alterados, sin trombocitopenia como primer punto, con unos reticulocitos que estaban, digamos que desde el punto de vista práctico, normales, con un extendido de sangre periférica que no mostraba signos sugestivos de microangiopatía trombótica y unas bilirrubinas totales que no soportaban que el paciente estuviera hemolizando, una hemoglobina que era normal y una LDH que estaba discretamente elevada. Adicional a eso, nuestros azodados estaban estables alrededor de 1,8 con una relación PC que sugería una proteinuria subnefrótica, unas imágenes renales que descartaban trombos y descartaban estenosis de las arterias renales y sin ninguna alteración parenquimatosa relevante, un complemento que era normal y unos ANCAS y un perfil de SAT que eran completamente negativos, con un parcial de orina que no mostraba sedimento activo. En ese sentido, una de las primeras preguntas que era, ¿el paciente cursaba con crisis renal asociada a esclerosis sistémica? Pues probablemente con los paraclínicos y con el cuadro clínico del paciente no era sugestivo de que la estuviera cursando. Traigo aquí entonces dos tablas, una con los criterios clasificatorios del grupo de estudio de esclerosis sistémica 2018, en el que mostrábamos que el paciente no presentaba hipertensión arterial, el paciente no presentaba signos sugestivos de microangiopatía, de anemia hemolítica, microangiopática o trombocitopenia, no había evidencia de disfunción orgánica y solo nos quedaba la duda de si había o no había una biopsia renal compatible que se tomó durante la estancia. Adicional a eso, los criterios diagnósticos del grupo de estudio del Reino Unido tienen unos criterios muy similares que tampoco se encontraban presentes, solamente la elevación de los azoados. Consideramos entonces que se descartaba una crisis renal asociada a esclerosis sistémica, la tensión arterial persistía limítrofe, por lo que continuó diferido el calcio antagonista, y el plan era esperar el resultado de la biopsia renal para definir el manejo. Más o menos unos 10 días después de haber tomado la biopsia recibimos el resultado y esos resultados nos sugerían que el paciente estaba presentando unos cambios asociados a una nefritis tubulointersticial con cambios reactivos del epitelio tubular y una microscopía electrónica que sugería adelgazamiento difuso de las membranas basales capilares. Vamos a hablar un poquito de la posibilidad de que esto fuera asociado a pembrolizumab como toxicidad. En ese sentido, nefrología, cuando valora la biopsia, considera que el más probable es que el paciente esté cursando con una enfermedad renal aguda inmunomediada,
tipo nefritis tubulointersticial asociada al pembrolizumab. Esto es una condición que es poco frecuente. En general, en los estudios se ha descrito que puede estar entre el 2 y el 5%, y cuando se presenta ocurre entre el mes 3 y el mes 12 desde el inicio de la terapia. Debemos recordar que para sospecharla se sospecha en pacientes que tienen elevaciones agudas o subagudas de la creatinina con una proteinuria usualmente subnefrótica. Está descrito que el sedimento puede estar inactivo, aunque hay algunos reportes que pueden mostrar que puede estar activo, pero aquí lo más importante es descartar que no haya otra causa de lesión renal aguda, como en cualquier enfoque de una lesión renal aguda, ya que los pacientes que vienen en manejo con inhibidores de los puntos de control inmunológicos pueden presentar casi hasta en el 20% cualquier tipo de injuria renal, sobre todo asociada a cambios hemodinámicos, como es la mayoría de nuestros pacientes. El pilar de tratamiento son los glucocorticoides sistémicos, y es importante poder identificar estas alteraciones precisamente porque el uso del glucocorticoide sistémico se asocia a una posibilidad de recuperar la función renal hasta en el 80% de los pacientes, por lo que es importante hacer este diagnóstico y probablemente una gran cantidad de nuestros pacientes se beneficien de hacer biopsia renal. Retomando entonces el caso, como teníamos que definir si a un paciente con esclerosis sistémica, que era evidente clínica y paraclínicamente, se beneficiaba del inicio o no del glucocorticoide sistémico, que podía condicionarle un riesgo de una crisis renal esclerodérmica, se consideró entonces que, teniendo en cuenta la relación riesgo-beneficio en el contexto de un evento inmunomediado asociado a la inmunoterapia, el riesgo, o más bien el beneficio del uso de glucocorticoides superaba el riesgo de la crisis renal esclerodérmica, por lo que desde reumatología considerábamos estar de acuerdo con el inicio del glucocorticoide con una vigilancia estrecha de la tensión arterial, por lo que se inició prednisona a 0.5 miligramos kilo en un esquema de descenso de 6 a 8 semanas. Durante la evolución, para abril 2023 se realiza la biopsia y se inicia la prednisolona. Pero para mayo, en las imágenes de control pulmonar, recordemos que para este momento el paciente ya llevaba más o menos 2 meses sin pembrolizumab, se evidencia progresión neoplásica, particularmente de las lesiones blásticas óseas, con una alteración a nivel parenquimatoso que describía progresión del engrosamiento septal, y esa progresión venía extendiéndose a más lóbulos. La pregunta era, ¿esta progresión era solamente de enfermedad intersticial asociada a la esclerosis sistémica o era una progresión más asociada al cáncer pulmonar que conocíamos? Esta es la tomografía que nos aportaba el paciente para ese momento. Vemos entonces aquí en nuestra imagen axial apical que persistían los nódulos, pero aquí empezaba a aparecer ya un engrosamiento más marcado de los septos interlobulillares, y en la imagen axial persiste la consolidación, pero empiezan a aparecer algunas o empieza a aumentar la cantidad de bronquiectasias, y adicional a eso empiezan a aparecer algunas lesiones que son sugestivas de un compromiso más de panal. Aquí, como recordarán probablemente, en el lóbulo, o más bien en el pulmón izquierdo, en la base, esto era, en la imagen previa, era más asociado a virus esmerilado, pero aquí el patrón empieza a tornarse más fibrótico, con aparición también de reticulación más asociada a un patrón de panal de abejas. De hecho, aquí en esta imagen, en la coronal, es mucho más evidente, particularmente en la coronal posterior, cuando vemos las bases. Aquí es evidente que empieza a aparecer mucho más panal de abejas, y en las imágenes sagitales, pues era evidente también que el compromiso persistía posterior, respetando también todavía digamos que la parte anterior de los pulmones. La valoración en ese momento, digamos que los signos vitales persistían estables. Están en las fotos de nuestro paciente, que son tomadas con una autorización. Notamos entonces, por un lado, que veíamos edema a nivel de la piel de la cara. Vemos aquí la microstomía. Este labio superior era evidente que venía con un mayor adelgazamiento, adicional a eso con unas facies digamos, de pájaro, como están bien descritas, y adicional veíamos un paciente que estaba abiertamente caquéctico. El fenómeno de Raynaud para esa valoración era visible con fase tanto púrpura como roja, y notábamos además que la esclerosis cutánea venía sobrepasando los codos. Quizás recuerden que inicialmente, aquí como nos muestran estas líneas, el paciente pues presentaba, digamos que la esclerosis alcanzaba la parte distal de los codos, pero ya había subido a proximal, y adicional en los miembros inferiores pasaba algo similar con las rodillas. Adicional a eso, el paciente empieza a presentar úlceras a nivel de los codos y aparición de calcinosis, con presencia de estertores en velcro, pues que era compatible con las imágenes que teníamos. Esas son las manos con un zoom mayor. Aquí vemos que el paciente persistía con las úlceras digitales, y vemos aquí que las manos persistían edematizadas con un aumento marcado de la turgencia de la piel.
Se consideró entonces que el paciente venía presentando la esclerosis sistémica, que inicialmente había sido limitada con una progresión que era sugestiva de progresión a esclerosis difusa, con una evolución muy rápida. Quizás recuerden que al principio, en la primera valoración, el paciente presentaba un ECOG de 1 con una funcionalidad que estaba conservada, pero para el momento en que lo valoramos, en mayo de 2023, el paciente presentaba un ECOG de 3 marcadamente disminuida su funcionalidad. Se decidió entonces en ese momento, teniendo en cuenta que las úlceras venían aumentando y que el reino empezó a volverse mucho más molesto para el paciente, darle el beneficio de iniciar el calcio antagonista. Se dividió el inicio de ácido acetil salicílico por el riesgo de sangrado, teniendo en cuenta que el paciente venía anticoagulado, y se decidió ampliar estudios. Recapitulemos un poquito cómo ha venido la progresión entonces del compromiso, sobre todo el semiológico del paciente. Para agosto de 2022 teníamos un paciente entonces con las metástasis pulmonares y el compromiso pulmonar conocido con esclerosis a nivel de interfalángicas proximales. Para abril de 2023, alrededor de unos 6 a 8 meses después, el paciente presenta una progresión importante de su compromiso cutáneo, con una progresión que alcanzaba la parte distal de los codos y la parte distal de las rodillas, con un compromiso funcional que venía en progresión. Y para mayo de 2023, solo 2 meses después de haber suspendido el pembrolizumab, el paciente presenta progresión del compromiso esclerosante a la región proximal de los codos, adicional a eso a la región proximal de las rodillas, un reino que era mucho más evidente y aparición de un compromiso intersticial más marcado. Fue entonces valorado en ese momento con oncología y reumatología, donde se decidió revisar el caso en la Junta de Enfermedad Pulmonar Intersticial. En esta junta participan múltiples especialidades, participa neumología, radiología, patología, reumatología, y eventualmente, según la necesidad del paciente, pueden participar otras especialidades, como vamos a ver más adelante. Llevábamos entonces 3 preguntas grandes para la Junta. Por un lado, era revisar el caso y revisar sobre todo las imágenes para definir si el compromiso pulmonar era más asociado a la neoplasia pulmonar en progresión o a la progresión de la intersticial de la enfermedad reumatológica. Por otro lado, definir si el paciente se beneficiaba o no de toma de biopsia. Y por otro lado, definir la posibilidad de inicio de docetaxel, digamos que propuesto por oncología, ante la progresión de la enfermedad oncológica. O si por reumatología, teniendo en cuenta que venía con una enfermedad esclerosante que venía con una progresión rápida, si debíamos darle prioridad a la enfermedad esclerosante o darle tratamiento a la enfermedad esclerosante. En esta junta entonces participaron las especialidades que les comentaba, y adicional a eso tuvimos la compañía de nefrología y oncología para tomar la decisión en conjunto. Respecto a las preguntas entonces, ¿había progresión neoplásica pulmonar o era una progresión intersticial de su enfermedad reumatológica? En ese sentido, la Junta consideró que los cambios eran más compatibles con una progresión de la enfermedad intersticial asociada a la esclerosis sistémica, y era un cuadro mucho más sugestivo de una anemia fibrótica. En ese sentido, el paciente teóricamente se beneficiaba de inicio de ciclofosfamida, pero la pregunta era, ¿riesgo-beneficio? Vamos a iniciar la ciclofosfamida y el manejo quimioterapéutico, de lo que ya voy a hablarles un poco sobre qué discutió la Junta en relación a este tema. En relación a la biopsia pulmonar, que probablemente hubiera podido tener una utilidad importante para diferenciar el cuadro, teniendo en cuenta el estado clínico del paciente, no consideramos que se beneficiara una biopsia pulmonar, y era claro que los resultados de la biopsia probablemente no iban a cambiar la conducta terapéutica que se fuera a tomar, precisamente por el estado clínico y la progresión de ambas enfermedades. En relación a definir el tratamiento, se consideraron entonces 3 escenarios. El primero era dar docetaxel para darle prioridad a la enfermedad oncológica. El segundo era la ciclofosfamida para darle prioridad a la enfermedad esclerosante en evolución rápida. O el tercero era dar ambos medicamentos con una dosis ajustada de docetaxel. Sin embargo, la Junta consideró que el riesgo de infección con ambas terapias, teniendo en cuenta dar ciclofosfamida y docetaxel a dosis bajas, superaba ampliamente el riesgo de infección comparado con el beneficio potencial que le podíamos ofrecer, por lo que se decidió dar prioridad al manejo oncológico y continuar en vigilancia de la enfermedad esclerosante. Para junio de 2023 se inicia entonces el docetaxel, y en julio de 2023 tenemos la oportunidad de valorar nuevamente a nuestro paciente. En ese momento los signos vitales persistían estables y el paciente venía presentando mejoría. Como recordarán, en mayo valoramos al paciente con un ECOG de 3, y en este momento el paciente ya nos comentaba que su funcionalidad se había recuperado de una manera bastante importante, alcanzando un ECOG de 1. Vemos aquí que el edema facial venía en resolución, la microstomía persistía y digamos que la pérdida del grosor del labio superior también había mejorado discretamente. Las úlceras que venía presentando en los codos habían curado por completo y la calcinosis había desaparecido, y la esclerosis cutánea que sobrepasaba los codos en ese momento estaba estable, no había continuado progresando, y algo similar había pasado con las rodillas. Estas son las manos de nuestro paciente. Si bien todavía tenía algunas regiones costrosas en sus úlceras digitales, realmente cada vez habían aparecido menos úlceras. Y las manos
habían disminuido su edema de una manera importante, si bien la esclerosis, pues digamos que de la piel sí persistía, pero el edema sí había disminuido de manera importante. Consideramos entonces que el paciente persistía con su diagnóstico de esclerosis sistémica, decidimos continuar el nifedipino que había tolerado adecuadamente, continuar el manejo antineoplásico dándole prioridad y aún estaban pendientes los resultados de los ENAS y el panel de miopatías que consideramos solicitar, ya que el paciente no había podido tomarlos en ese momento. Para agosto de 2023 tenemos la última valoración, eso fue hace un par de semanas. Oncología lo valora y tenemos nuevas imágenes en las que evidenciamos que la neoplasia presenta pues progresión, con progresión ahora abdominal. En esta valoración entonces tenemos un paciente con signos vitales que estaban estables. Sin embargo, el paciente, pues como podemos notar en esta fotografía, persistía con la microstomía, el compromiso esclerosante a nivel facial pues cada vez es más evidente. Había estertores en velcro persistentes, la esclerosis cutánea de las extremidades o apendicular pues se encontraba aún estable y las manos habían desaparecido por completo las úlceras digitales, pero la esclerosis cutánea pues cada vez es más marcada. Recapitulemos un poquito la parte del examen físico como para ir cerrando la parte del caso. Vemos que inició con compromiso en interfalángicas proximales, progresó posterior a compromiso proximal los codos, posteriormente progresó a compromiso distal, o más bien proximal, compromiso proximal a los codos y a las rodillas, con una presencia de un reino importante, pero para agosto, una vez se inicia el docetaxel, la enfermedad se estabiliza. Recordemos que el pembrolizumab se suspendió alrededor de abril y para este momento, para agosto, ya el paciente completaba cerca de 4 meses sin pembrolizumab. La evolución del caso a hoy, el paciente viene con deterioro clínico progresivo, un ECOG actual de 3, una neoplasia que viene en progresión, ha tolerado adecuadamente el docetaxel, de hecho hace 3 días recibió la última dosis de docetaxel evolucionando bien. Desafortunadamente la enfermedad esclerosante continúa en progresión, no ha vuelto a tener úlceras, no tiene síntomas osteomusculares, no ha tenido disfagia, no tiene ningún otro síntoma adicional y aún tenemos pendientes las imágenes pulmonares de control. Es importante comentarles que el paciente se le solicitaron pruebas de función pulmonar en varias ocasiones, sin embargo el paciente nunca logró realizarlas por dificultad para la comprensión de su realización. Vamos a hablar entonces un poquito ya de la discusión del caso. Yo les propongo hoy 2 escenarios grandes para el reumatólogo. El primero es el paciente con autoinmunidad que se desarrolla posterior al inicio de la inmunoterapia, entendida inmunoterapia como los inhibidores de puntos de control inmunológico. Y el segundo escenario es el paciente con enfermedad autoinmune con plan de inicio de inmunoterapia. Por un lado, tenemos que tener presente que la toxicidad por inhibidores de puntos de control probablemente va a ser algo que vamos a ver cada vez más frecuentemente. Aquí les traigo una figura en la que, si bien es una figura que es abiertamente económica, en la que se trata de mostrar el tamaño del mercado que pueden tener los inhibidores de puntos de control inmunológico, vemos que para 2027 es evidente que va a haber cada vez una mayor frecuencia de uso. Por lo que se prevé un aumento progresivo en el número de pacientes en tratamiento y eso estadísticamente por pura probabilidad va a generar un aumento en los eventos reumatológicos. Pero entonces es importante tener en cuenta que la epidemiología de los eventos reumatológicos está abiertamente infraestimada. Por ejemplo, en los estudios clínicos aleatorizados se describe que las anomalías reumatológicas pueden ser entre el 2 y el 3%, pero los estudios de corte de vida real refieren que puede ser usualmente entre el 8 y el 10%, con algunos reportes que pueden decir que llega al 30 o 40% de eventos reumatológicos. ¿Cuáles son las posibles causas de que esto pueda estar ocurriendo? Lo primero es que en los ensayos clínicos hay una codificación subóptima. No hay una codificación específica para cada enfermedad reumatológica y artralgia y artritis casi que caen en el mismo paquete. Por otro lado, la severidad del evento reumatológico usualmente se considera leve, por lo que usualmente no se puede ser infraestimada, ya que no lleva a muerte al paciente o a suspensión del tratamiento necesariamente. Adicional a eso, la aparición de las situaciones o de los eventos adversos reumatológicos puede ocurrir posterior al final de los estudios y adicional a eso puede permanecer después de suspender el medicamento. Por lo que debemos tener presente que cada vez va a ocurrir más y ya hay de hecho iniciativas en las que se trata de hacer una modificación en la forma en la que se reportan esos eventos adversos. Vamos a hablar un poquito de epidemiología para poner un poco en contexto la situación. Tenemos entonces este estudio, es un estudio relativamente reciente, 2022, de un grupo estadounidense en el que se toman 8.000 pacientes seguidos entre 2011 y 2020. De esos pacientes, solamente el 5% presentaba antecedente de enfermedad reumatológica preexistente. Se encontró entonces que cerca del 20% de los pacientes presentaron algún evento reumatológico de nuevo. Eso es hartísimo. Y por otro lado, el diagnóstico inicial, una vez son valorados por reumatología, era artritis o artralgia en cerca del 45% de los casos.
Sin embargo, cuando vemos las tablas, se encuentra que son pocos los casos de enfermedad específica de novo. O sea, el paciente presenta artritis artralgia sin configurar una enfermedad reumatológica específica. Si bien pueden aparecer enfermedades reumatológicas específicas como las que les muestro acá. Algunos factores asociados a eventos adversos reumatológicos de nuevo inmunomediados, se encontraron 4 cosas grandes. Por un lado, que el cáncer sea un melanoma en tratamiento. Por otro lado, que el cáncer sea un cáncer urotelial. Por otro lado, que sea un tratamiento combinado. Recordemos que el tratamiento con los inhibidores de checkpoint puede ser combinado CTLA4-PD1 y que exista una enfermedad autoinmune preexistente, que eso es una de las discusiones que vamos a tener en un momento. Desde el punto de vista de los mecanismos propuestos, tenemos 4 mecanismos grandes. Por un lado, la activación inmune generalizada, en la que al retirar el freno de regulación o de feedback negativo de los linfocitos T, se genere autoinmunidad o se genere autoinflamación en el contexto pues, de unas células que están abiertamente activas. Por otro lado, puede existir un concepto que se llama daño directo por efecto off-target del anticuerpo, que a lo que se refiere, y se ve sobre todo en eventos endocrinológicos, es que el anticuerpo se adhiera a receptores en células específicas, particularmente endocrinológicas, generando disfunción. También puede existir la promoción de la autoinmunidad latente en pacientes que tengan autoinmunidad y de tal manera que el retiro del freno regulador del sistema inmunológico haga que esa inmunidad latente se vuelva una autoinmunidad manifiesta. Y por otro lado, también puede existir el daño directo por efecto off-target de las células activadas, teniendo en cuenta que estas células pueden generar algún tipo de relación cruzada con tejidos del cuerpo humano. En ese sentido, entonces, dejamos como resumen de esta pregunta 3 cosas grandes. Lo primero, el paciente con autoinmunidad posterior al inicio de inmunoterapia. ¿Cuáles son las 3 cosas que debemos recordar? Lo primero, 1, los reportes de eventos reumatológicos inmunomediados alcanzan hasta el 20% de los pacientes. 2, la artritis y la artralgia son los eventos inflamatorios más frecuentes. Y 3, suelen ser no severos, por lo que puede que sean subregistrados. Y en ese sentido, el paciente vale la pena que hagamos un tamizaje, por lo menos durante la clínica y la anamnesis, de que esté presentando estos eventos. Por otro lado, voy a hablar un poco del segundo escenario que les quería traer, y es la toxicidad en pacientes con enfermedad reumatológica preexistente. Sabemos entonces que los pacientes con enfermedad reumatológica usualmente se excluyen de los ensayos clínicos, por lo que estos pacientes no vamos a tener evidencia, digamos que 1A asociada a ensayos clínicos. Sin embargo, es claro para todos nosotros que los pacientes con enfermedad reumatológica presentan un mayor riesgo de cáncer, por lo que van a ser cada vez una población más frecuentemente utilizada, más frecuentemente beneficiada del uso de inhibidores de checkpoint. Particularmente, pues serán una población potencial para esto. Por lo que la pregunta sería, ¿es seguro ofrecer estas terapias a pacientes con enfermedad reumatológica preexistente? Les traigo entonces aquí un par de estudios. El primer estudio es un estudio italiano de 750 pacientes tratados solamente con anticuerpos anti-PD1. Tenían múltiples enfermedades autoinmunes y esto lo traigo a colación porque solamente 10 pacientes tenían una enfermedad reumática preexistente, por lo que eso nos hace un llamado de atención a nosotros como reumatólogos, como futuros reumatólogos, hacer más investigación en este tema, porque muchas de las enfermedades autoinmunes que se incluyen no siempre son reumatológicas. En este estudio se encontraron 414 eventos adversos. Y de esos 414 eventos adversos, el 5% fueron eventos adversos inmunomediados de tipo reumatológico. ¿Qué se encontró de manera interesante? Que hubo una asociación positiva con la actividad de la enfermedad autoinmune. Sin embargo, como les mostraré ahorita, esta aseveración aún sigue en discusión. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente con actividad probablemente tiene más riesgo de desarrollar un evento reumatológico inmunomediado asociado a la inmunoterapia, pero hay algunos estudios que, digamos que, contrastan esta información. Es importante saber que nuestros pacientes reumatológicos que inician estas terapias pueden tener unas mayores tasas de reactivación. Y en esta gráfica traemos aquí en el eje de la Y de diferentes enfermedades y en el eje de la X la frecuencia de recaída o de activación. Vemos entonces en estas barras rojas que superan el 50% digamos, de riesgo de reactivación, particularmente la polimialgia reumática, las miositis, la artritis reumatoide y la psoriasis, la artritis psoriásica. Por lo que estos 4 grupos deben ser grupos que deberían ser monitorizados estrictamente y cercanamente durante su tratamiento. Como les decía, entonces las exacerbaciones son frecuentes y en este metaanálisis de 2018, o más bien esta revisión sistemática, porque no se logró hacer metaanálisis, en esta revisión sistemática nos muestran que las exacerbaciones pueden alcanzar el 50% de los pacientes con enfermedad reumatológica. También encontramos que de los pacientes que tienen enfermedad reumatológica y que no tienen, por ejemplo, manifestaciones reumatológicas evidentes, digamos, una esclerosis sistémica que nunca ha tenido compromiso articular, hasta el 30% pueden empezar a presentar compromiso articular asociado al inicio de la terapia. Pero en esta revisión sí no encontraron diferencias claras entre activos o inactivos, por lo que es una tarea adicional que tenemos para investigar.
También tenemos claro que los eventos severos no parecen ser más frecuentes, y esto es una cosa muy importante, porque si bien quiero que se centren primero en el cuadro de abajo, hay una mayor frecuencia de eventos adversos de cualquier grado. Recordemos que los eventos adversos de cualquier grado van de 1 a 4, que pueden ser desde leves, que no generan ninguna alteración, hasta la muerte, y vemos que en general hay mucha más frecuencia de eventos adversos de cualquier tipo en los pacientes con enfermedad reumatológica, pero no hay ninguna diferencia en los eventos grado 3 o grado 4, como vemos aquí en este forest plot. Por otro lado, esta es una pregunta que fue muy llamativa para el momento en que empezamos a hablar a este paciente, y es, si el paciente presentara una esclerosis sistémica preexistente, ¿realmente eso evita o prohíbe el inicio de la inmunoterapia? Tenemos entonces una pequeña serie de casos, porque es el único artículo que habla de este tema, una serie de casos de 17 pacientes de Francia en los que se inició manejo con los inhibidores de checkpoint en pacientes con esclerosis sistémica. Todos los pacientes tenían una enfermedad quiescente al inicio de la terapia y el seguimiento promedio fue alrededor de 12 meses. De estos pacientes, 9 de 17 presentaron eventos adversos 1 a 2, grado 1 a 2, que eran eventos que no requerían la suspensión de la terapia, y solamente uno presentó un evento grado 4 dado por una diabetes autoinmune de novo. La mortalidad de aquellos que desafortunadamente fallecieron durante el seguimiento fue asociada a progresión oncológica. Y solamente 4 pacientes presentaron activación. 2 presentaron progresión cutánea, 1 presentó neumonitis y 1 presentó una crisis renal esclerodérmica. El promedio del FLARE o de la activación de la enfermedad fue de alrededor de 10 meses posterior al inicio del manejo. Por lo que en este momento no hay evidencia de peores desenlaces en estos pacientes. Otra pregunta que es importante en este contexto es si es posible predecir o tamizar el riesgo de enfermedades, de eventos adversos inmunomediados asociados a los inhibidores de checkpoint. Entonces, lo primero es que los pacientes con autoinmunidad latente parece que pudieran desarrollar autoinmunidad manifiesta con el inicio de la terapia, como les comentaba con los mecanismos ahorita. Sin embargo, si hay signos o síntomas que sugieran autoinmunidad, esto no precluye el inicio de la terapia, pero lo que sí requiere es que se haga una evaluación dirigida al signo de síntoma, y ahí es donde entramos desde el punto de vista de los equipos de reumatología y una vigilancia estrecha de los síntomas de los pacientes. Por otro lado, la positividad de unos autoanticuerpos que ya han solicitado de una manera incidental no va a contraindicar el uso de la terapia. Sin embargo, de todas maneras les traigo este estudio que salió hace muy poco, hace un par de meses, en Oncoimmunology, en el que estos autores del grupo francés también tomaron 221 pacientes. De esos 221 pacientes, 129 pacientes presentaban anticuerpos positivos. Y eso es lo que trataron de definir, era evaluar si la positividad de autoanticuerpos realmente generaba más riesgo de generar eventos adversos grado 2 o más. Vemos entonces que desde el punto de vista numérico hay un mayor riesgo de eventos adversos inmunomediados en los pacientes con autoinmunidad latente o autoanticuerpos positivos sin enfermedad manifiesta. Sin embargo, cuando vamos a ver nuestra distribución, la única enfermedad que presentó realmente una asociación fue el hipotiroidismo. Muy probablemente puede ser un artefacto estadístico desde el punto de vista de una falta de potencial estudio, pero esto nos hace alertarnos sobre la posibilidad de investigar más sobre este tema de tamizaje en relación a autoanticuerpos. Para hoy, agosto de 2023, no se recomienda la tamización universal con búsqueda de autoanticuerpos en pacientes que se les vaya a iniciar tratamiento con inhibidores de checkpoint, a no ser pues, que presenten signos o síntomas sugestivos de enfermedad autoinmune manifiesta. Ya para ir cerrando, vamos a hablar un poquito de las generales de tratamiento. Esta figura me parece una figura muy bonita para ilustrarlo. Vemos entonces aquí los diferentes tipos de eventos adversos que pueden ocurrir. Vemos aquí en esta línea o en este círculo interior que la mayoría de eventos se manejan con glucocorticoides como primera línea, menos los eventos endocrinológicos, y aquí es donde requerimos el apoyo endocrino para definir cuál es la suplencia hormonal que requieran esos pacientes, y tenemos diferentes opciones de terapia de segunda línea o mantenimiento en caso de que se requiera. Es tan frecuente estos eventos en países donde se utilizan con alta frecuencia estas terapias, que ya empiezan a haber iniciativas de medicina personalizada en este sentido, planteando que los hallazgos inmunohistológicos podrían permitir diferenciar en diferentes clústeres los mecanismos de lesión, que permitiera definir qué tratamiento sería el ideal para cada paciente, más allá del glucocorticoide. Les traigo entonces las guías de manejo de la Sociedad de Oncólogos Clínicos de América, que dejo aquí, pues digamos que a su disposición, y de todas maneras dejaré un QR para que puedan acceder a ellas. Pero
Para cerrar ya, no debemos olvidar una cosa, y es que los agentes quimioterapéuticos también pueden generar síndromes imitadores de escleroderma, no solamente los inhibidores de checkpoint. Entre estos el docetaxel, el paclitaxel, la bleomicina, el melphalan y la gemcitabina, por lo que la inmunoterapia solo supone otro reto para el reumatólogo. Algunos mensajes para llevar a casa entonces: los inhibidores de punto de control son una alternativa cada vez más frecuente en el tratamiento, y recordemos que esto probablemente va a llevar a una cronificación del cáncer para volverlo una enfermedad crónica no transmisible. Su uso va a supone una altísima frecuencia de eventos adversos inmunomediados que requerirán manejo multidisciplinar, incluido el grupo de reumatología, y es necesario que generemos más investigación para estrategias que permitan identificar tempranamente pacientes con riesgo aumentado a presentar estos eventos. Y debemos reconocer que hay pocos datos para Latinoamérica, por lo que tenemos una posibilidad de un gap de la literatura aquí muy interesante que podría aportar a nuestros pacientes. Les agradezco a todos por su tiempo, por abrir este espacio en su agenda para hablar de este tema tan interesante y tan apasionante. Les dejo aquí un QR con las referencias bibliográficas, y mientras se generan preguntas en el auditorio, les agradezco a todos si pueden entrar a este Menti para responder algunas preguntas como de sondeo en relación a este tema. Para los que tengan celular, pueden hacer el escaneo del QR en la pantalla de sus dispositivos, o para los que tengan computador lo pueden escanear en sus dispositivos, o los que tengan celular pueden entrar a esta página de Menti e ingresar este código para escanear el QR. La idea es que vamos a ver las respuestas en vivo de todos los participantes. Muchas gracias a todos. Bueno, Julián, muchas gracias. Creo que es un caso muy interesante, pues evidentemente muy complejo en el abordaje, y como nos dimos cuenta, pues por supuesto implicó la ayuda de varios grupos de especialidad, y precisamente como para dónde vamos, aquí, allá, le ponemos la quimio, no le ponemos la quimio, y pues definitivamente las enfermedades reumáticas tienen de base su complejidad, nada más pensando que la esclerosis sistémica es una enfermedad que puede tener un fenómeno paraneoplásico de base. Y ahí es donde diría uno, ¿será que desde esa base parte el problema del paciente, o será que realmente entonces me va por la inmunoterapia, o será, bueno, toda esta combinación de factores que lo hacen muy complejo? Pero bueno, dejaron una cosa pues bastante clara en esto, pues a pesar de la dificultad del caso, y pues definitivamente es algo que tenemos que conocer cada vez más y enfrentarnos, porque esto nos va a llegar, y por supuesto con el crecimiento de las terapias inmunomediadas en el cáncer, pues definitivamente vamos a empezar a recibir cada vez más casuística relacionada con enfermedad autoinmune mediada por estos fármacos o estas intervenciones. Pues hay preguntas, voy a revisar. Hay una pregunta del doctor Carlos Jaime Velázquez, que pregunta si se puede hablar de Raynaud sin fase de palidez, Julián. Doctor Carlos, muchas gracias por la pregunta. De hecho, este fue un tema que revisamos en el momento de abordar el caso, y digamos que existen diferentes criterios de diagnóstico, sobre todo para poder plantear el diagnóstico como tal de Raynaud, como bien pues todos ustedes saben, y en general lo que se plantea es que el Raynaud debe tener al menos 2 de las 3 fases. Digamos que en el último consenso que plantea, que se publicó en 2014, fue un consenso de expertos con un proceso Delphi. Ellos plantean precisamente que se deben tener dos fases, entonces teóricamente sí se podría tener un Raynaud con 2 fases. De todas maneras, sabemos muy bien que la fase blanca o la fase pálida es la fase que tiene mayor especificidad, y en ese sentido, pues digamos que sería un tema aún de debate, pero pues en caso de que alguien tenga un comentario en relación a ese tema, es bienvenido, y me estoy basando básicamente en lo que describe en la literatura. Sí, yo quisiera decir eso precisamente, es que tenemos muchos, pues yo particularmente en la experiencia y en lo que he estudiado y he leído, básicamente siempre se enfatiza en que para que hablemos de Raynaud debe tener 2 de las 3 fases, y que necesariamente tiene que estar la presencia de la fase de palidez. Y ve uno muchas veces que el paciente lo que refiere es sencillamente la fase de cianosis, que no es suficiente para establecer el diagnóstico. Creo que no sé, porque al parecer muchos colegas insisten en hacer, por ejemplo, múltiples capilaroscopias en pacientes que no reúnen esos criterios, y a mí me parece que sí deberíamos ser más clínicamente estrictos en ese sentido para orientar mejor probablemente el diagnóstico futuro. No sé, creo que a veces se vuelven controvertidos, la gente considera que la que hacemos clínica consideran que
como que no tan necesariamente tienen que ver la fase de palidez, pero mi concepto clásico es que, y el que he leído, es que necesariamente tiene que estar la fase de palidez. Perfecto, muchas gracias. Javier Cajas pidió la palabra. Hay dos personas que pidieron también la palabra, pero arrancamos con el doctor Cajas. Doctor, muchísimas gracias por la exposición, muy completa, muy organizada. Aprendimos muchísimo del caso que tuvieron. Yo tengo dos preguntas casualmente porque hoy me llegó un paciente muy parecido, de hecho era un cáncer de pulmón y una esclerodermia. Y bueno, ya que revisaste también el tema, tengo realmente dos preguntas, a ver si me puedes ayudar. El primero era que yo me preguntaba si era una esclerodermia paraneoplásica, como decía el doctor Seguro ahorita. Entonces, en ese contexto, si uno trataría el cáncer, la esclerodermia mejora, o sea, hay reportes, dice, esas esclerodermias mejoran cuando se trata el cáncer. Y la segunda pregunta era que mi paciente tenía enfermedad pulmonar intersticial, no era tan fibrótico el patrón en tomografía, pero teniendo en cuenta que es difícil poner inmunosupresión a estos pacientes, la pregunta era si se discutió la opción de poner antifibrótico en vez de inmunosupresión. De todos modos, el estudio, el Censis, hay pacientes que tienen antifibróticos sin inmunosupresión y es equivalente a ponerle el micofenolato. Entonces quería ver si esto se planteó en la Junta para ver qué pudiera ser y hacer un comentario adicional a ver qué opinan después respecto al Raynaud. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación y consultando esto del Raynaud, de cómo valora uno si alguien tiene Raynaud o no. Pues vimos que hay métodos no clínicos, de pronto un poco más objetivos, como la pletismografía o la termografía, y estamos haciendo termografía en algunos pacientes. ¿Qué opinan de este método para determinar que el paciente tenga Raynaud? Porque es algo muy subjetivo que narre que sí se pongan blancas, pero lo que hemos visto es que puede que no sea muy clara la narración, pero al hacer la termografía sí tenemos el criterio de fenómeno de Raynaud. Muchísimas gracias, doctor, por estas dos preguntas que le Doctor Cajas, muchas gracias por su pregunta. Bueno, pues trataría de responder la primera pregunta en relación a si el fenómeno paraneoplásico de la esclerosis sistémica mejoraría al retirar la neoplasia, teniendo en cuenta que se podría comportar como un compromiso paraneoplásico. En ese sentido, en la literatura realmente no encontré mucho. Como les digo, los reportes de esclerosis sistémica asociada a inmunoterapia es poca. Desde el punto de vista del retiro del cáncer tampoco pues realmente encontré mucho en ese sentido, pero lo que sí encontré es una serie de casos de unos 20 casos que mostraban que esos pacientes que podían tener una esclerosis sistémica o una enfermedad reumatológica como fenómeno paraneoplásico, al iniciar la inmunoterapia podían presentar progresión. Entonces, en ese sentido, no le tengo la respuesta a poder retirar, a que el hecho de curar el cáncer genere mejoría de la esclerosis sistémica, pero sí podría teóricamente empeorar empeorar la esclerosis sistémica si se inicia tratamiento con estos inhibidores de checkpoint. Eso por un lado. Por otro lado, en relación al inicio del antifibrótico, sí lo discutimos. Y digamos que si somos estrictos, el paciente eventualmente sí podría cumplir un criterio de un fenotipo fibrosante progresivo, pero teniendo en cuenta el compromiso funcional tan marcado que presentaba, teniendo en cuenta que no teníamos unas pruebas de función pulmonar reales para objetivar cuál iba a ser la mejoría, teniendo en cuenta pues que nuestros estudios, sobre todo el Censis, pues mide sobre todo la capacidad vital forzada, no teníamos manera de controlarlo. Y tercero, teniendo en cuenta que los pacientes a los que se le inician Nintedanib particularmente, que es la terapia que teóricamente tenemos avalada para estos pacientes, presentan tantos efectos adversos, sobre todo desde el punto de vista de diarrea, consideramos que el paciente realmente no se beneficiaba del tratamiento. O sea, realmente tratamos de generar una terapia que fuera lo más dirigida a poder paliar los síntomas más marcados del paciente, que en ese momento pues era su cáncer en progresión. Gracias, doctor, y felicitaciones nuevamente. Perfecto. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Carlos Jaime, que ya había pedido el turno con la mano levantada y también veo que ha anotado algunas cosas en el chat. Doctor Carlos Jaime. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos. No, felicitar al doctor por el caso y la presentación. No, simplemente, digamos que por la experiencia en el servicio de capilaroscopia y lo que uno lee de la literatura,
yo creo que sí va a haber una fase de palidez en el fenómeno de Raynaud que hace parte de las preguntas de tamización de Mabelakis y colaboradores que mencionabas de 2014, tal vez de pronto elucubrando y mirando como el contexto clínico, tal vez sea más un síndrome acrovascular o bien sea a la neoplasia, y también está descrito en algunas de esas alternativas de inmunoterapia. Muy interesante la discusión. Feliz noche y gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, la palabra la tiene el doctor Gerardo Quintana. Tiene la mano levantada. Doctor Quintana, por favor. Gracias, muy buenas noches para todos. Julián, un gusto verte y escucharte. Felicitarte por esta gran presentación que has hecho. Desde muy pequeño siempre te reconocimos esas capacidades oratorias y qué buen caso el que has presentado. La pregunta estaba relacionada justamente con algunas de las imágenes que estabas mostrando que aparentaban una hiperkeratosis en las manos si tuvieron o consideraron la posibilidad de, perdón, de un síndrome antisintetasa y si finalmente tuvieron el resultado de los anticuerpos que solicitaron, bien sea asociados específicos de miopatía, particularmente aquellos que se relacionan con neoplasia, si supieron algún resultado de este anticuerpo. Pues sí, señor, muchas gracias por los comentarios. Siempre es un placer pues, escucharlo, siempre es un orgullo. Profe, en ese sentido, sí, efectivamente, sí hubo la discusión sobre la posibilidad de una antisintetasa o incluso pues, un síndrome de overlap entre algún tipo de miopatía inflamatoria y la esclerosis. De hecho, en algún momento él nos trajo una CPK que estaba discretamente elevada en alrededor de 250 para un control de 120. El paciente no presentaba una debilidad evidente. Y sí lo consideramos, pero desafortunadamente el paciente no ha podido acceder a la toma de los anticuerpos. Esperamos que pues, pueda tomarlo durante el transcurso del año, pero pues sí ha sido difícil acceder. Pero sí, profe, sí se consideró. Vale, gracias, Julián. Muchas gracias, doctor Quintana. Bueno, en el chat hay otras preguntas. Me excuso porque aquí hay un nickname, no tengo el nombre completo de la persona que lo anota, que es DianaCate08. Y anota, buenas noches, gracias por el caso. ¿Es la esclerosis una condición independiente y o derivada de la inmunoterapia versus una manifestación paraneoplásica de una enfermedad oncológica que siempre estuvo en progresión? ¿Hubo alguna forma o hay alguna forma de definirlo y habría cambiado la terapéutica que realizaron? Bueno, en ese sentido la pregunta pues, es similar a lo que nos planteaba el doctor Cajas. Efectivamente sí, puede ser una manifestación paraneoplásica, puede que el paciente sí tuviera síntomas de esclerosis sistémica previamente. Él no es muy buen, digamos que muy bueno para responder pues, las preguntas, ¿no? Digamos que la calidad de la información pues, siempre ha sido subóptima. Es una persona pues, que es abiertamente resiliente y realmente pues, él casi no se queja a pesar de que uno lo ve bastante comprometido. Entonces, en ese sentido, no tenemos muy claro si efectivamente podía presentar algún tipo de compromiso sugestivo de esclerosis sistémica previamente. Entonces, en ese sentido, no lo sabemos si realmente fue una manifestación paraneoplásica que hubiera iniciado primero y después hubiera aparecido el cáncer. Eso por un lado, aquí estoy leyendo la pregunta. O si era derivada de la inmunoterapia, no lo sabemos. La verdad es que puede que una de las opciones más salomónicas e intermedias es que la inmunoterapia lo que hubiera hecho era hacer manifiesta una enfermedad que estaba latente. Y creemos que eso va a ser más bien lo que ocurrió. Y por otro lado, si hubiera cambiado la terapéutica, con la evidencia que tenemos ahorita, es difícil decir que definitivamente no se le hubiera dado tratamiento con la inmunoterapia, teniendo en cuenta que los estudios para él tiene un cáncer de célula pequeña con compromiso metastásico, pues muestran que la sobrevida de estos pacientes realmente mejora dramáticamente con el inicio de la inmunoterapia. Particularmente eso lo muestra un estudio que se llama el Keynote 189. En ese sentido, pues probablemente oncología no hubiera hecho digamos, no hubiera planteado no darle la terapia. Y creo que ahí es donde entra la pregunta realmente. Si el paciente hubiera llegado con algo más de síntomas y lo hubiéramos valorado en reumatología, hubiéramos limitado la terapia teniendo en cuenta que la sobrevida podría haber mejorado. Yo creo que es una pregunta que quedará ahí como en el tintero, pero en el momento, y aprovecho para mostrar esta diapositiva que tenemos acá, en general veo que la mayoría de las personas que respondieron no estarían de acuerdo en iniciarla. En ese sentido, yo, con lo que pude revisar, yo sería partidario de iniciarla y hacer una vigilancia estrecha. Entonces, en ese sentido, pues creo que todavía es un tema del que nadie tiene la respuesta.
De acuerdo, Julián. Bueno, hay otra pregunta en el chat de la doctora Ana María Redondo, que es una pregunta muy interesante y creo que esto es una discusión que, como se ha generado en los otros temas, también es parte de lo que hay que considerar con estos pacientes, y es la siguiente: ¿cómo sopesar el riesgo-beneficio de dar un tratamiento inmunosupresor a un paciente con una enfermedad oncológica con una sobrevida limitada? ¿Qué criterios deben tenerse en cuenta? Y se podría hablar de inmunomodulación paliativa en casos que requieran control de la inflamación articular, por ejemplo. Creo que este tema tiene muchas aristas éticas por resolver. De acuerdo, doctora, creo que esa fue una de las grandes discusiones que hubo en la junta que tuvimos en la junta de enfermedad intersticial. Entonces, lo primero en relación a cómo sopesarlo es difícil. Digamos que en la literatura muchas veces lo que plantean los expertos es defina realmente cuál es el driver uno de mortalidad de su paciente y cuál es el driver de síntomas de su paciente. Y teniendo en cuenta eso, pues usted define con qué se queda. Por un lado, siempre teniendo en cuenta el riesgo-beneficio de las terapias. Por un lado. Por otro lado, en este paciente en particular, teniendo en cuenta que la progresión era tan marcada desde el punto de vista oncológico, que había progresado sistema nervioso central, que había progresado abdomen, el paciente realmente en oncología consideraba que tenía una sobrevida alrededor de 4 a 6 meses máximo. En ese sentido, bueno, y el docetaxel podía prolongar esa sobrevida probablemente en 9 o 10 meses. Nosotros lo que planteábamos era, bueno, podemos darle ciclofosfamida, pero la pregunta siempre fue, ¿y la ciclofosfamida cuándo va a empezar a actuar y le va a mejorar mejoría de los síntomas? Y siempre pues se tuvo la discusión de que probablemente el tiempo que tomaba la ciclofosfamida para generar algún beneficio potencial no iba a ser suficiente, o más bien el paciente no iba a presentar una sobrevida suficiente para probablemente beneficiarse, por lo que se decidió darle prioridad al docetaxel. Pero definitivamente la pregunta es muy válida y creo que es una pregunta que todos debemos tener digamos que como primera pregunta en estos pacientes: ¿cuál es mi driver de mortalidad y cuál es mi driver de síntomas? O sea, es muy importante hablar con nuestro paciente y que la decisión sea tomada en conjunto con el paciente. En ese sentido, pues nosotros hablamos con el paciente y él lo que nos planteaba es que él tiene pues una familia y tiene unos hijos pequeños y él prefería tener la posibilidad de tener toda la vida que fuera posible para poder pues organizar sus situaciones y poder organizar su familia lo más posible. Complementando la pregunta, mira que Ana María nos anota que si en estas juntas hay un bioeticista que ponga en contexto al paciente precisamente en cuanto a la bioética de dar estos tratamientos. No, doctora, y creo que es una excelente idea. La voy a llevar esa propuesta porque nunca se había planteado. No tenemos un montón de casos éticos, pero este fue particularmente complejo en ese sentido y sí creo que es una propuesta muy buena. Nosotros en el hospital tenemos la posibilidad de tener un servicio de ética clínica. Tenemos 5 bioticistas. Los bioticistas todos son médicos senior, entonces, y que son pues anestesiólogos, urólogos, ortopedistas, pediatras, tenemos de toda la rama, y entonces en ese sentido creo que sería muy enriquecedor. Les contaremos cómo nos va con la experiencia porque creo que sería una muy, muy buena propuesta. Doctor Daniel Fernández. Gracias. Para complementar la respuesta, me parece excelente la pregunta que hizo Anita, y el término que anotó de inmunomodulación paliativa, creo que lo pone uno a pensar en ese sentido. Ahí les comento pues que tenemos este tipo de casos se presentan con relativa frecuencia, dado que está el Centro Javeriano de Oncología, donde llegan pacientes en diferentes estadios de enfermedades oncológicas, y pues este es uno de los casos que vienen de allí. Como comentaba Julián, nosotros tenemos un comité activo dentro del hospital que nos permite apoyarnos en caso que se requiera, es la ruta indicada. O sea, no podríamos tener un invitado como tal acá puntual, sino que tenemos que acercarnos a ese comité que ya está conformado y que se apoya en la maestría en bioética de la Universidad Javeriana, son profesores de allí. Entonces, para el caso que se requiera, yo creo que sí sería importante tenerlo en cuenta para invitar a esas personas de ese comité formal. Y pues aquí lo que hemos hecho es sopesar especialmente con el contexto clínico del paciente con los grupos interdisciplinarios que apoyamos al Centro Javeriano de Oncología, en este caso bastante complejo. Solo quería complementar eso. Gracias. Super, Dani, muchas gracias. Bueno, y hay otra pregunta en el chat del doctor Juan Camilo Santa Cruz. Anota que: buenas noches, gracias por la presentación del caso. Dentro de la búsqueda de la literatura encontraron series de casos que aclaren la asociación de la escleroderma con inhibidores de puntos de control, porque la mayoría de los casos descritos hablan es del vínculo con las miopatías inflamatorias. Bueno, entiendo que la pregunta está más dirigida hacia si hay series de casos que describan si la escleroderma se puede asociar a los puntos de control. Creo que es como Exactamente. por ahí
hacia dónde va. Sí, que es sí, más aparentemente lo que se reporta es miopatía. claro, Pero total, que sí hay asociada al inicio de la inmunoterapia. Precisamente la miopatía, pues no necesariamente es una miopatía inflamatoria idiopática, sino es una miositis inmunomediada que no necesariamente cumple criterios de miopatía inflamatoria idiopática. En ese sentido, sí, esa es digamos que la reporte de casos que les cuento, que se ha tomado más como pacientes con síndromes reumatológicos paraneoplásicos que progresan con el PD1. Como les digo, no es tan frecuente, y pues probablemente cada vez vamos a tener más reportes de este tipo, pero reportes específicos de esclerosis sistémica no hay. El único que hay es el que les mostré, que es la serie francesa de 17 pacientes que muestran pues que realmente los pacientes que entran no en general no empeoran, pero pues una serie que muestre que los pacientes que inician inmunoterapia y desarrollan esclerosis sistémica realmente no la hay, casi todos son reportes de casos. Listo, perfecto. Hay una mano levantada. Santiago, por favor, Santiago Bernal. Gracias, Sebastián. También complementando un poco, y es importante, es que dentro de la evidencia lo que sucede como manifestaciones reumáticas de la inmunoterapia, lo más frecuente de hecho son las artralgias y luego la artritis. Y en ese espectro de manifestaciones osteomusculares, en la parte de artritis, hay descritas manifestaciones como artritis reumatoide, que de hecho la hemos visto con alguna frecuencia, y de hecho una vez tuvimos un caso que tuvimos que discutir, una paciente con un melanoma que se decidió en junta, después de hablar con oncología, en darle tratamiento con anti-TNF mientras recibía su inmunoterapia. O también manifestaciones como espondiloartritis o polimialgia reumática, que es lo que Julián manifestaba. Entonces, realmente, mientras más vamos aprendiendo a interactuar con el sistema inmune, en el caso del cáncer, con los inhibidores de puntos de control, creo que todavía vamos acumulando más experiencia de cuáles son las manifestaciones que se pueden presentar. Y esto es un constructo que va a tener que ir ganando más información con el tiempo, porque es que lo que nos está tocando casi es extrapolar lo que conocemos de cada enfermedad reumática para tratar y atajar las manifestaciones que se producen por esta nueva terapia. Entonces, creo que el tiempo, o sea, este mismo caso, si lo presentáramos en 2 o 3 años, probablemente la cantidad de información que existe sea muy diferente. Recuerdo que en Panlar, en Miami, se habló, hubo una charla que se presentó sobre eso, de inmunoterapia y manifestaciones reumáticas, y de hecho era interesante porque ellos hablaban del uso ya de ciclofosfamida, micofenolato y todo lo que plantea Ana María de inmunomodulación paliativa. Entonces es algo que creo que es un constructo, de hecho lo hablé con la profe Gloria en ese congreso, me acuerdo, y pues creo que hay mucha más información que se va a ir construyendo, y lo que ahorita pueden ser reportes de caso, en el futuro probablemente serán series o cortes mucho más grandes que hablarán de eso. Muy de acuerdo, y ya pues precisamente como tú lo dices vamos a ir construyendo mucha más evidencia, porque pues entre comillas tenemos una experiencia un poco limitada todavía con respecto a esto, pero en un par de años pues creo que todos vamos a tener una gran experiencia, y como lo reportó aquí en la encuesta de Mentimeter, pues algunos respondieron que han visto pacientes con inmunoterapia, pero yo creo que han sido, no creo que 12 personas nada más las que hayan visto esto, pero seguramente esto se va a masificar y lo vamos a conocer un poquito mejor. Bueno, no veo manos nuevas levantadas. No sé, Javier Cajas, de pronto dejó la mano, fue levantada desde el previo comentario. No sé si necesitaba algo más. ¿Querías comentar algo más, Javi? Sebas, te pido cacao. No, se me quedó levantada. Quedó ahí. Ah, bueno, perfecto. La doctora Aura Domínguez y después la doctora Gloria. Gracias, Sebastián, gracias por la presentación, pero una pregunta, si el paciente tiende a mejorar con el esquema de tratamiento del cáncer, ¿no podríamos asumir que la manifestación de esclerodermia era una paraneoplásica? Si no colocamos inmunosupresión, y tendría a estabilizarse ese compromiso. En este paciente yo pienso que es difícil generar una relación causal, porque ocurrieron dos cosas al mismo tiempo. Lo primero es que se inició el tratamiento quimioterapéutico, y lo segundo fue que se suspendió la inmunoterapia. Desde el punto de vista del tratamiento quimioterapéutico, se inició, pero el paciente sigue progresando. O sea, está con docetaxel, lleva más o menos unos 4 meses con docetaxel y presentó progresión abdominal. O sea, el paciente viene en progresión. El docetaxel pues no está generando, digamos que la progresión libre de enfermedad, como la que se espera, o de libre de progresión más bien. Y desde el punto de vista de la suspensión de la inmunoterapia, aparentemente cuando se suspenden los síntomas empiezan a mejorar.
Entonces, probablemente puede que sea más asociado a la suspensión de la inmunoterapia más que al cáncer como tal. Pero lo digo en este paciente y por eso creo que cada paciente hay que verlo pues individualmente. ¿A él le colocaron corticoides? Le colocaron corticoides precisamente por la nefritis tubulointersticial. Entonces es posible que ese corticoide también haya generado algún beneficio. Todo ocurre al mismo tiempo, ¿sí? Ok, gracias. Yo particularmente Doctora. principalmente he visto es artritis reumatoide. Y es con cáncer de células renales que está con pembrolizumab y con axitinib. Lleva 2 años la paciente y con bajas dosis de corticoide, 5 a 10 miligramos en la etapa aguda y ahora está con 5 y con un poco de antimalárico, su calidad de vida cambió dramáticamente y pues la parte neoplásica mejoró. Pues llevamos 2 años ya de seguimiento. Súper, doctora. ¿Y esa paciente es cero positiva, profe? Sí, es seropositiva Súper. y debutó más o menos como a los segundo o tercer, al tercer mes más o menos de inicio de pembrolizumab. Listo, que está muy similar pues, a lo que han descrito las cortes, Sí, precisamente. sí, De acuerdo, señor. gracias, doctora. Okay. Perfecto, le cedo la palabra a la doctora Gloria Vázquez. Hola, buenas noches a todos. Pues felicitarte por el caso. Es muy interesante. Yo creo desde hace varios años yo he venido diciendo que nos tenemos que preocupar por esto porque esto es un problema que va a ir creciendo. 2 retos muy grandes que le quedan al reumatólogo. Primero, el uso de esteroides, porque cuando le pongas esteroides al oncólogo se le van a parar los pelos, porque los esteroides ayudan a la progresión de los tumores. Entonces ellos te van a frenar en el uso de esteroides. Y eso es un reto que hay que entrar a negociarlo con ellos. Y si el paciente tiene lo que se llama un evento adverso leve, que lo que dice la Sociedad de Oncología es que no se deben suspender la inmunoterapia, sino que se puede continuar el manejo de las 2 enfermedades, el oncólogo te va a tratar de que vos quites los esteroides y te va a presionar para quitar los esteroides porque eso reduce la efectividad de la inmunoterapia. Entonces ese es el primer reto que el reumatólogo tiene ahí, que es entrar a negociar los esteroides con ellos. Y el segundo reto es que te van a llamar para ayudarles a formular los TNF, porque en algunas de las manifestaciones de estos eventos adversos, TNF es la solución. Por ejemplo, en colitis. Yo ya tuve un paciente que hizo una colitis hemorrágica con una de estas inmunoterapias para un cáncer de pulmón y le pusimos 2 dosis de anti-TNF y con eso la colitis remitió completamente. Y ahí llaman al reumatólogo para manejar esas terapias. Muchas otras manifestaciones, no solo miopatía, como decía el doctor Cruz, como dijo Julián, artritis es la más frecuente y todo, pero nosotros ya publicamos un caso de sarcoidosis inducida por la inmunoterapia en una paciente con melanoma tratado. ¿De acuerdo? Y también los llevo a la revisión que nosotros publicamos con los estudiantes de medicina, un trabajito pequeño que hicimos buscando autoanticuerpos en pacientes que estaban en inmunoterapia, pero no encontramos muchos autoanticuerpos. No encontramos. Una cosa muy bonita que encontramos en ese grupo de pacientes que evaluamos fue los pacientes que con el tratamiento de la inmunoterapia para melanoma hacían vitiligo, hacían un vitiligo espectacular. Entonces suena muy interesante desde el punto de vista inmunológico. Bueno, perdón, bueno, buenas noches y felicitaciones, Julián. Doctora, muchas gracias. Y creo que aprovecho el comentario de la doctora Gloria para hacer una invitación a todos de la importancia de que nos comuniquemos con nuestros colegas de otras especialidades, porque precisamente lo que hemos logrado pues, en San Ignacio y en nuestra unidad es lograr generar pues, mucho colegaje entre las especialidades y tomar decisiones en conjunto. Y eso facilita muchísimo la vida para nosotros y para los pacientes. Perfecto, muchas gracias. La doctora Aura, ¿otro comentario tiene la doctora Aura Domínguez en este momento? Sí, Sebastián, una cosa es que pues el desarrollo de todos estos medicamentos pues está
en auge y pues participo en algunos comités en donde puedo ver algunos estudios y ya como estábamos acostumbrados en reumato, por ejemplo, a tener acceso a medicamentos de rescate cuando hay algún evento adverso, cada vez más en protocolos oncológicos ya se plantea en los protocolos de investigación tener disponibilidad de anti-TNF, como lo menciona la doctora Gloria, para el manejo de colitis como medicamento de rescate proporcionado por los protocolos de investigación. Y recordar que si bien pues nosotros en reumato estamos viendo las manifestaciones reumáticas de esta inmunoterapia tampoco son las más frecuentes. Entonces también la colitis, la tiroiditis, la encefalitis, la hipofisitis son quizá para los oncólogos mucho más frecuentes. Y el otro medicamento de rescate que estoy viendo en los protocolos es micofenolato en casos de hepatitis secundarias a inmunoterapia. Ya lo tienen como kits de disponibilidad en el desarrollo de estos protocolos. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Bueno, creo que ya ahora sí no hay más manos levantadas, no hay comentarios adicionales. No sé, Dani o Santi, ¿quieren de pronto dar un mensaje ya de Sí, cierre? gracias. Y bueno, damos por levantada la sesión. Gracias. Por mi parte, felicitar a Julián, a Santiago, que también estuvo liderando ahí el proceso, a María Claudia y a los profesores de la unidad de reumatología y los fellows que nos ayudaron. Fue una excelente revisión, un trabajo muy juicioso de parte de Julián, y fue realmente un gusto poder compartir con toda la gente de Asorreuma nuestro caso clínico. Así que gracias, Juli, felicitaciones por el excelente trabajo. Muchas gracias, profe, a todos por el apoyo y por el tiempo.